y nos agregás el tema de la necesidad de la descentralización, ¿no? De que no esté la justicia inaccesible para ciertas zonas o ciertas comunidades un poquito más alejadas. Buenas Ahí. tardes, mi querida doctora. Hola Saúl, buenas tardes. Te habla Saúl López desde Loja, Ecuador. Muy interesante su enseñanza sobre la justicia restaurativa, pero con la incursión ahora de adolescentes en el cometimiento de delitos, las autoridades al parecer también se sienten presionadas por la prensa, por la población incluso, para que se castigue de una manera más severa a los adolescentes infractores. Por eso creo que hay el recelo de aplicar la justicia restaurativa. Bien, la prensa, los medios, ¿no? Las redes, las presiones de ciertas culturas a través de los medios masivos. Doctora, ¿Alguien más? sí, Hola yo quisiera Milton. intervenir. Sí, buenas tardes, Milton López desde la provincia de Pastaza. En el tema, en la actualidad, prácticamente lo que se busca es un enfoque, se ve a la justicia desde un enfoque sancionador, o sea, un menor adolescente que ha cometido un acto reprochable, eh, lo que busca la sociedad simplemente es sancionar, que cumpla una pena, pero no se hace el seguimiento. Porque como lo dijo el doctor Morales en este caso, aquí hubo una preocupación por parte de la Defensoría Pública, se hizo un seguimiento, se cumplió el proceso y hoy por hoy este joven que cumplió que pagó su condena, es reinsertado en la sociedad a través de un trabajo que lo hace ya el Estado a través de la Defensoría Pública. Y eso se debería hacer no solamente con este joven, sino con muchos jóvenes. Pero ¿qué es lo que ha hecho la Comisión, tanto el Estado ecuatoriano, la Comisión Interamericana y varios estados que no han puesto un ejemplo para que se garantice a la sociedad que el joven que cumplió una condena salga, salga a reinsertarse en la sociedad de una manera positiva? Porque hoy por hoy las cárceles y el sistema carcelario prácticamente han sido los centros de especialización y donde han sido ellos cooptados por las bandas delincuenciales y más bien en vez de salir restaurados, ellos han salido ya especializados en ciertas situaciones. Ujú. Entonces, esa es la opinión que yo tengo, o sea, todo lo que dicen los compañeros es totalmente positivo, pero ¿en qué parte de las garantías constitucionales nos permite a nosotros apadrinar a un niño para que sea reinsertado positivamente en la sociedad? O sea, el seguimiento, la continuidad del acompañamiento es central para el joven. Y la fragmentación del trabajo de los operadores del sistema penal divididos en competencias no ayuda, ¿eh? Hay que transformar la cultura de en la especialización para una cultura de flujo, ¿eh? Un flujo permanente de trabajo con el joven. No importa quién lo hace y cómo es la cadena de postas de operadores, pero no puede terminar en la aplicación de la medida o no puede terminar en eso. ¿Eh? Porque es una persona en desarrollo que está en problemas y la sociedad le debe, ¿no? La protección de derechos que todavía necesita que estén ejercidos activamente por el propio poder público, el Estado. Así que muy Buenas tardes. importante. Hola, Sí, hola Marco. hola Marcos, saluda, ¿qué tal? Bueno, yo pienso que no existe realmente un proceso de intervención temprana que esté dirigido a niños que no alcanzan realmente la edad mínima de responsabilidad penal. Esto lo observamos como bien lo está estableciendo la Observación General 24, está muy claramente estableciendo. Entonces yo creo que deberían haber este tipo de programas
tienen que ir orientados precisamente, no ya cuando se dan los casos, ¿no? Donde tenemos que juzgar o donde tenemos que aplicar ya. ¿Por qué no actuamos antes? Deberíamos hacer esos programas. Pues sí, pienso personalmente, yo creo, y con el permiso hemos tenido ya de la Autoridad Máxima de la Defensoría Pública, hemos implementado un programa precisamente ahora acá, la Defensoría Pública, como de justicia preventiva. ¿En qué sentido? Estamos trabajando con el Ministerio de Educación precisamente para dar este tipo de capacitaciones de justicia restaurativa a todas las instituciones educativas. Entonces estamos levantando este programa que ya lo llevamos adelante. Pienso yo que es un elemento fundamental. Gracias. Maravilloso, maravilloso la prevención antes de que cumplan la edad de punibilidad y las escuelas enseñando lo que es una respuesta restaurativa. Porque el trabajo es trabajar sobre la cultura restaurativa y la cultura punitiva. O sea, no es solo la respuesta penal, la cultura social es punitivista. Nosotros aprendimos en la familia, nuestros papás nos castigan, en la escuela un joven tiene problemas y lo expulsan, o sea que la cultura de las instituciones sociales es punitivista. Yo me enojo con mi marido y ese día no preparo nada para él o salgo con mis amigas y sé que él quiere estar conmigo, salgo con mis amigas. O sea, hay una respuesta punitiva que está internalizada en nuestra manera de pensar cómo reaccionar al daño que otro nos hace. O sea que es una cultura transversal. Por eso, maravillosa esa información, Marco, de lo que está haciendo la Defensoría con las escuelas. Bueno, si alguien tiene algo más, si no voy a seguir un poquito más con algunas otras ideas para después volver a conversar. ¿Seguimos? Vamos, entonces sigo con el Power. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Ok. Yo vengo estudiando y tengo algunas hipótesis sobre qué hace obstáculo, además de las cuestiones muy importantes que todos aportaron. Yo creo que además el sistema penal tiene bastantes problemas porque tiene estructuralmente algunas prácticas y culturas penalistas que conspiran con la posibilidad de trabajar restaurativamente. Por de pronto, los dispositivos penales están basados en la dogmática penal que es indiferenciada. O sea, la dogmática penal es la misma para adultos que para jóvenes. No hay categorías dogmáticos penales que justifiquen que sea ese derecho desde el pensamiento dogmático especializado. No hay categorías de la dogmática penal que permitan pensar, tener en cuenta las vulnerabilidades que interseccionan en los adolescentes y jóvenes imputados, es decir, aquellas definidas por el colectivo de la edad, cuando es penal por la pobreza, la ausencia de cuidado, desamparo temprano, paternidad adolescente, consumo. O sea, la dogmática penal es para adultos y es para jóvenes igual. A lo sumo hay algo en relación a que la pena tiene que ser disminuida para el joven. Pero la dogmática penal es la misma. Hay una cultura de justicia, de lo que es la justicia, que piensa que tiene que estar basada en la autoridad. Es una cultura que enseña solo un tipo de respuesta para los conflictos de la sociedad que se basa en el poder de la autoridad. O sea, tenés un conflicto, vas a la autoridad. Lo reproduce la familia, entonces tu papá, la madre le dice al pibe, al hijo le dice, ahora viene tu papá y vas a ver, o sea, poder de la autoridad.
la escuela está, ¿no?, la maestra que va y va a la dirección y le habla de este chico que es un chico problema, y así siempre, si en la religión está el sacerdote, y para lo que es el sistema de derecho está el juez. O sea, una cultura donde hay una enseñanza de solo un tipo de respuesta, que solo puede venir de una autoridad que impone. Por otro lado, el dispositivo jurisdiccional del sistema del Poder Judicial, de la justicia jurisdiccional, es un dispositivo de lógica excluyente. Si uno gana, el otro pierde, ¿no? Es la batalla, fiscales y defensores, ¿no? A ver a quién convence al juez, y si gana el pibe, pierde la víctima, pierde la sociedad. Si gana la sociedad, pierde se le da a la víctima, pierde el pibe. Entonces, si uno gana, el otro pierde, desprotege los derechos de uno en pos de los derechos de otro. Y no hay una cultura ni un dispositivo que permita gestionar la tensión de tener que proteger los derechos de la víctima, del damnificado, de la persona damnificada, y los derechos del joven. No se enseña a los operadores jurídicos a gestionar la tensión. A ver, che, ¿cómo hacemos para proteger? Entonces, por ejemplo, en la Argentina, mi experiencia en la Defensoría es que ahora en la Defensoría los defensores están todos preocupados porque hay una ley de protección de los derechos y garantías de las víctimas, que cada vez que hay un derecho del imputado, del condenado, que ya hay que darle algún beneficio de salidas, hay que avisarle a la víctima por esta ley, y entonces los defensores dicen, no, pero que entonces manda a la víctima, entonces si la víctima opina, va a ir contra el joven, ¿no? Es un dispositivo que está armado para que gane uno y pierda otro, no para gestionar la tensión de que hay que atender los derechos de todos. Hay prácticas de los sistemas penales que están muy instaladas, que es, las respuestas son siempre estandarizadas. Hay que hacerlo rápido, los plazos. Se trata de la misma. ¿Qué quiere decir estandarizada? Que no distingue a los sujetos ni a sus biografías, que siempre hay que hacerlo con velocidad, y hay que tratar de la misma manera a personas de jóvenes con biografías muy diferentes. Joven que tiene familia, que lo sostiene, que hizo algo en la escuela, que se cuidó su salud y que ahora transgredió la ley, se lo trata igual que a un joven que viene de una familia donde sufrió violencia, vio cómo la madre se drogaba, no había plata para la comida, ¿no? La misma respuesta estandarizada, porque la respuesta está basada en los procedimientos. Entonces se dice, bueno, ¿qué aplicamos? ¿La probation? ¿Aplicamos una conciliación? ¿Aplicamos una medida socioeducativa? No miran a las personas, se estandarizan. Hay víctimas que buscan el castigo y hay víctimas que se conmueven de que un joven tenga la vida que tiene y están dispuestos a escuchar una reparación. Y no es lo mismo el tipo de respuesta que el sistema debería darle. Los operadores jurídicos penales están guiados por una idea única de buen resultado. Entonces, por ejemplo, la Fiscalía se opone cuando se trata de un delito de género, no importa si es un delito muy leve, aunque la víctima diga, yo no quiero saber más nada, lo que quiero es que esta persona, este hombre, pague una indemnización y se la dé a un hospital, como me pasó a mí en un caso. La Fiscalía se opuso por la CEDAW y el género, o sea, no escuchó, nunca citó a esa persona víctima para ver cuál fue su recorrido, cómo está hoy, si está victimizada, si le pasa lo mismo, qué tipo de respuesta espera del sistema. No la entrevistó. O sea, es dogmática la posición. O siempre es mejor la probation y la conciliación, o siempre es mejor el juicio abreviado. No se mira
a lo singular. Hay una ausencia de distinción de situaciones que requieren una intervención de autoridad, porque son graves, porque hay violencia actual instalada en el vínculo y hay que poner la intervención de la autoridad, de la prohibición de acercamiento, de la separación, hasta de la detención provisoria, mientras se trabaja con ese patrón violento, de aquellas que son sencillas, donde las personas, la víctima te dice, bueno, me robó el celular, le digo, bueno, vos sabés cómo es el joven, te interesa saber algo de él, tienen preguntas, dice, la verdad que me pregunto, ¿cómo sería esa mamá? ¿Cómo se ocupa que lo deja suelto a este joven que anda robando celular? O sea que te interesa saber, sí, te interesaría conocerlo y que cuando lo conoce se conmueve porque ve el estado de carencia de ese joven. No es lo mismo robo de un celular que una violación, un homicidio, ¿no es cierto?, con ensañamiento. No es lo mismo. Unas requieren que intervenga la autoridad y una medida de control, y otras se pueden usar respuestas consensuales en función de las personas y sus necesidades. Falta de discriminación de situaciones de alto riesgo y violencia, bueno, es un poco el ejemplo que di, y confusión de las prácticas. En el sistema penal, por lo menos en los sistemas argentinos, hay mucha confusión de prácticas consensuales. Bajo el nombre genérico de medidas alternativas se confunde el juicio abreviado con la probation, con la conciliación, con un abordaje restaurativo. Si hay acuerdo, es restaurativo. Esa es la creencia actual. No voy a seguir acá porque esto es demasiado y ya quisiera irme a las respuestas de las reglas comunes iberoamericanas sobre justicia penal restaurativa. Decirles que estas reglas comunes tienen el énfasis o la puntuación, la quiero poner en comunes. ¿Qué quiere decir comunes? Que acá se juntaron la IAMP, ¿no? La IAMP es la Asociación de Fiscales de Iberoamérica, la IDEF, la Asociación de Defensorías de Iberoamérica, los jueces a través de la Cumbre Judicial Iberoamericana, los ministerios de justicia y el ILANUD de Naciones Unidas a través de la participación de Víctor y Adriana Lander para unificar textos que cada una de estas 4 patas de la justicia, porque son los 4 actores centrales del proceso penal juvenil, habían hecho declaraciones individuales, ¿viste? Los defensores una declaración, los fiscales otra declaración, los jueces otra, y acá dijeron, pero ¿por qué no hacemos una única? Entonces, después de 2 años de trabajo, donde estuvimos todas estas personas de distintos países, representantes de estas 4 instituciones, se armaron estas reglas comunes iberoamericanas sobre justicia penal juvenil restaurativa. Estas reglas tienen 15 reglas, son 15, no son tantas, pero cada regla tiene muchos puntos. 14 principios rectores y de derecho que recuperan los principios ya declarados desde la Convención de los Derechos del Niño hasta hoy, de las distintas convenciones y normativas de derechos humanos internacionales, establece 11 enfoques que son transversales y hay un anexo con definiciones que es muy importante. Las definiciones operativizan lo que las reglas declaran. Aportes, ¿no? Algunas incidencias de las reglas. Estas reglas, que es un instrumento de soft law, es decir, no es obligatorio para los estados, viene teniendo bastante incidencia en los países de Iberoamérica. Por ejemplo,
Esta mesa técnica iberoamericana de justicia juvenil restaurativa, que elaboró las reglas en un tiempo de 2 años con muchas reuniones y discusiones, ha hecho aportes al convenio iberoamericano de acceso a la justicia. Este es un convenio, el primer convenio que va a salir para Iberoamérica de acceso a la justicia general. Muy importante este convenio. Es muy innovador, todo el eje de justicia restaurativa lo aportó la mesa que hizo a través de las reglas. Aportó a la Observación General 27 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. En este momento está elaborándose la Observación General 27, que es sobre el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. Las reglas comunes hicieron un gran aporte sobre justicia restaurativa ahí. Se está difundiendo. Ella es contenido de congresos, por ejemplo, uno de Costa Rica que se hizo el año pasado o el año anterior, un congreso para el congreso preparatorio del Congreso Mundial de la Niñez de España, que fue en el año 25, en mayo. En Colombia también se trabajaron estas reglas, fue uno de los documentos centrales, y el Congreso Mundial de Justicia con la Niñez en Madrid también tuvo la presencia de las reglas. Y en las capacitaciones se está incluyendo su contenido en las diplomaturas. Por ejemplo, en Colombia es capacitación obligatoria para todo aquel que aspire a ser juez. Para la currícula y aprobar los exámenes para ser juez tiene que conocer las reglas comunes. Y en Colombia se lo está usando como guía para la reforma del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y en Argentina tuvo una gran incidencia en la Defensoría General de la Nación, que creó a partir de las reglas un equipo de trabajo especializado en mediación y prácticas restaurativas con jóvenes y adolescentes. Y lo que fue más fuerte fue que en el Congreso Mundial con la Niñez de Madrid, que se hizo en el año 25, se lo propuso las reglas como un modelo común al que tiene que ir la justicia penal en los países de Iberoamérica. Si alguien quiere comentar algo, escucho, si no, sigo un poco más y después escucho. ¿Hay algún comentario o algo? Yo no veo el chat, ¿eh? Ahí me tienen que ayudar un poco Víctor, Rocío, Samantha. A ver si hay algún comentario en el chat. ¿Qué dicen? ¿Hay? ¿No hay? Por el momento no, doctora, solo un comentario diciendo que fue buen ejemplo de carácter punitivo en el hogar. Nada. ¿De carácter qué, perdón? Punitivo. Sí. Bueno, entonces sigo un poco más. ¿Qué hacen las reglas comunes? Ustedes saben que según como uno crea que es el problema, según como uno defina el problema que hay que tratar o resolver, es lo que va a hacer. Si yo pienso que es un problema individual del pibe, que el pibe tiene una disfunción psiquiátrica, la respuesta que hay que dar es de salud. Si yo pienso que es un problema de educación, que no ha aprendido las habilidades sociales, porque no ha tenido el proceso educativo, porque la familia ha tenido una familia que no ha podido hacerse cargo ni cuidarlo, el tipo de respuesta a ensayar es más socioeducativa, ¿verdad? Entonces, según cómo yo entienda que es el problema de ese joven en la infracción, es el tipo de respuesta. ¿Qué dice las reglas comunes respecto del fenómeno de las infracciones penales? Dice que las infracciones penales cometidas por niños, niñas y adolescentes, dice, es un problema complejo. Complejo quiere decir que tiene múltiples causas de distintas dimensiones,
que por lo tanto la respuesta que hay que dar es multisistémica, es normativa, pero además tiene que articularse con políticas públicas de los sectores múltiples sociales, es decir, familiar, el sector familia, el sector educativo, el sector salud, el sector trabajo, el sector deporte, tiene que implicar multisectorial, porque los sistemas juveniles restaurativos requieren esta integración de los sectores trabajando con ese joven. Tiene que contemplar además las particulares sociales, históricas y culturales de nuestros pueblos, las brechas de desigualdades que generan exclusión, vulneración, ¿no? En función de las distintas causas. ¿Para qué? Para que el tratamiento y la prevención o la respuesta para estos niños, como hay que considerarlos personas en formación, puedan desarrollar sus capacidades integrándose como actores partícipes de la sociedad. O sea que está haciendo una definición del fenómeno de la infracción penal que no es la responsabilidad individual solamente de ese joven. Está diciendo, miren que el delito es un hecho social multicausal y no es solamente un problema del joven. Esto es muy importante porque en general el sistema penal es de responsabilidad individual. En la cultura penalista se sabe, ¿no?, que la responsabilidad penal es exclusivamente individual. Y acá le dice, miren, si usted quiere tener una respuesta restaurativa, tiene que pensar que no es solo individual, que acá hay que considerar que es un fenómeno complejo multicausal. ¿eh? Entonces, yo en Argentina vienen mucho a formar en lo restaurativo los belgas, ¿no? Hay una escuela en Lovaina, un gran maestro, Ivo Erstein, pero claro, la realidad de Bélgica no es la realidad argentina. No hay grandes exclusiones, no hay grandes sectores de ricos que concentran los recursos de la sociedad y grandes niveles de exclusión. Entonces, hay que corregir, hay que adaptar, dice, estas reglas cuando define el fenómeno, hay que contemplar las brechas de exclusión, pobreza y vulnerabilidades. Hay una regla, que es la 4, que dice una cosa muy fuerte. Declara que el enfoque restaurativo es parte de la especialidad de los sistemas de justicia juvenil. O sea, hay especialidad si incluye el enfoque restaurativo. O sea, que el enfoque, que no es una técnica, fíjense, el enfoque, los valores, este curso se llama Enfoque Restaurativo para los sistemas de justicia juvenil, que son un conjunto de criterios, de valores, los enfoques, que deben guiar todo el sistema penal, toda la respuesta penal. Entonces define claramente qué quiere decir el enfoque restaurativo, que es el derecho, el sistema penal tiene que crear condiciones para un proceso donde se trabaje para la responsabilización individual de los niños, niñas y adolescentes y de corresponsabilización colectiva. O sea, hay una corresponsabilización colectiva. ¿Para qué? Para la atención de las necesidades de ese ser en desarrollo y para la atención de las consecuencias dañinas, lesivas, derivadas de esas infracciones, y deben participar, para que el enfoque sea restaurativo, junto con las personas víctimas, las familias o los referentes afectivos y la comunidad. O sea que define con mucha claridad esta regla qué tiene que hacer una especialización del sistema penal juvenil restaurativo. Dice la misma regla, las respuestas no deben constituir meras retribuciones punitivas, ni tampoco exclusivamente un tratamiento psicosocial,
El tratamiento psicosocial es aquel que le genera, son las intervenciones que le restituyen derechos, ¿no? Que si la escuela lo expulsó, le buscan una escuela, si la salud no estuvo atendida, le buscan la salud. Pero acá dice, miren, no alcanza con eso para ser restaurativo. Tiene que promover un espacio sociocomunitario de cambio y significación, con propósitos pedagógicos educativos, y de ahí, de ese espacio, que implica la corresponsabilización colectiva, surgen formas de responsabilización, reparación, restauración y reconciliación. Y en el punto 3 de la regla 4, que es la de la especialidad, dice, las instituciones, las redes comunitarias, familias, si no hay familia, referentes afectivos, ese de la calle, ¿no? Esa persona que cuida, ¿no? Que ese amigo, ¿no? Ese que al pibe lo recibe, ¿no? La escuela, la vecindad. No, y acá hay una innovación muy fuerte en las reglas. Dice, no es solo para que colaboren, para brindar soporte en la determinación, ejecución de las medidas. Esto lo venían diciendo ya todos los estándares anteriores. Lo que las reglas sí dice, hay algo todavía más sustancial que tienen que hacer estos, que son el entorno social de este joven, que deben trabajar para comprender el contexto biopsicosocial que le llevó a producir la infracción. Tienen que poder entrar en un proceso de pensamiento, de información, de conversaciones que les permita entender cuáles fueron las causas que llevan a este joven y qué necesidades lo llevan a la infracción. Si no se comprende, no se puede pensar en una medida socioeducativa adecuada para ese joven. Si le vamos a mandar a pintar paredes o a limpiar los vidrios en las iglesias a un joven que lo que no tiene es la construcción todavía para entender cómo relacionarse con su sexualidad, que irrumpe a esa edad, ¿para qué les sirve pintar paredes? Hay que trabajar para primero comprender cuál es el problema que lo llevó a la infracción. ¿Qué más significa y qué traen las reglas como parte de la especialidad del enfoque restaurativo? Dice, se terminaron las discusiones entre fiscales y defensores, que dicen no, es para infracciones leves, lo restaurativo, no, tiene que pedir, es para antes del juicio, es decir, en la instrucción, no, es para el final. Todas esas discusiones que en la Argentina dan los defensores y fiscales y que litigan y discuten en el juicio y en la causa estas cuestiones, las resuelve de una manera muy clara las reglas comunes iberoamericanas. Dice, son transversales a todo el proceso, se puede empezar desde el primer contacto policial hasta la ejecución. No importa la infracción, si es grave o es leve, en cualquier infracción. Y puede usar una gama de medidas alternativas. Y acá hace distinciones muy importantes que no estuvieron hechas antes. Cuando dice amplia gama de opciones, dice, se puede usar el principio de oportunidad procesal a cargo del fiscal, la aplicación de audiencias tempranas, la remisión, la suspensión del juicio de prueba, la conciliación, las medidas socioeducativas, la indicación de tratamiento, acuerdos de... Hace una lista, dice la mediación, círculos de diálogo, sentencia. Nada es per se restaurativo si no trabaja de acuerdo al enfoque restaurativo. Para la conciencia de la responsabilización y la corresponsabilización de la comunidad y las instituciones sociales. Por ejemplo, la probation en Argentina se hace en un acuerdo entre fiscales y defensores. ¿Cómo voy de tiempo?
¿Cómo voy de tiempo? Silvana, vas Sí, bien. Son las 5:15, pero habíamos comentado desde el principio que damos prioridad a tu intervención porque a mí me pueden tener en cualquier otro momento. O sea que continúa con tranquilidad. bueno, gracias. Gracias. Entonces, transversalidad, amplia gamas de estrategias, etapas. Lo importante es que en Argentina la probation es un acuerdo entre el fiscal y el defensor. ¿Cuál es la cultura de Argentina, no? Fiscal y defensor se encuentran en los pasillos y se le dice, che, tengo este pibe, yo quisiera. Gracias. Soy un niño por cierto. Hay alguien que tiene micrófono abierto. O sea, ese tipo de prácticas hechas así no atiende la responsabilización silencio. y la Silencio. no atiende la responsabilización y la corresponsabilización, ni la participación de la persona víctima ni de la comunidad. O sea que esa probation es así, no lleva los valores restaurativos, no es restaurativa. Aunque haga un acuerdo, tiene el efecto de cerrar y sacar el caso del sistema penal. No es un efecto malo, negativo, pero restaurativo, las reglas son muy claras en decir que se requiere. Prevé la regla 1.6 la interdisciplinariedad. ¿Desde cuándo? Desde el primer contacto del joven con el sistema de justicia juvenil hay que tener informes especializados biopsicosociales con información relevante, pero fíjense, y acá aparece lo propio que traen las reglas. Hay que escuchar a progenitores, parientes, referentes comunitarios y profesionales, y tiene que tomar en cuenta también la situación de la persona víctima. Y las prácticas de justicia restaurativa pueden ser realizadas a través de la derivación de programas reconocidos. Es decir, interdisciplina desde el primer momento, especializado, que hay que renovar, que en la etapa de ejecución tienen que ser renovados cada 6 meses como mínimo, porque el joven está en proceso de transformación permanente. Cuando somos jóvenes, 6 meses es mucho tiempo. Entonces tienen que ser renovados y a su vez tienen que ser informes a los que solo accedan los agentes y los operadores que están trabajando con ese joven, en el que participan todos los que tienen que participar de la justicia restaurativa. La regla 1.3 dice, la justicia restaurativa, ¿quién es responsable de todo esto? El Estado. Debe promoverse desde la responsabilidad pública del Estado. Por eso está muy bien que la Defensoría trabaje con ese programa donde le da un tratamiento al joven y le va a dar trabajo después, porque está cumpliendo con la corresponsabilización del Estado. Entonces, va a ocuparse ese Estado de generar programas y recursos para la inclusión de las víctimas, de la comunidad, las instituciones privadas, a veces participan ONG, que trabajan con jóvenes con determinados recursos, con animales, hacen trabajo con jóvenes con caballos, y entonces el joven un joven que tiene problemas de retraso madurativo y ha cometido un delito, y entonces todos pueden ser convocados a participar. Pero la responsabilidad estatal de implementarlo y la supervisión es del Estado. En la regla 7 establece un límite muy importante, que es ni siquiera respuesta penal alternativa o restaurativo cuando se han identificado graves vulneraciones de derechos. Primero,
hay que promover su restitución, ayudarle al sistema de protección integral entrada con todo. Después que se trabaje con el joven, se ve si tiene sentido una respuesta penal. A un joven que no tuvo familia, que no tuvo escuela, que no tuvo educación y transgrede la ley y nunca fue cuidado, aplicarle una sanción no tiene ningún sentido para la sociedad ni para ese joven. Entonces acá dice, cuidado, que si hay graves vulneraciones de derechos, hay que ir al sistema de protección integral, instituciones competentes. Y dice que la regla se complementa con la regla 10, que dice que hay que aplicar a la hora de pensar la privación de libertad para un joven, que es excepcional, es cuando es subsidiario y no hay otra medida mínima, y acá le establece al juez las reglas que va a tener que fundamentar por qué va a aplicar la medida de privación de libertad y no una medida menos gravosa. Bien, me voy acá. No, parece que te estaban antes mandando un mensajito para ver si puedo. Alguien tiene el micrófono abierto. ¿Se movió la lámina? ¿Estoy en categoría conflicto? ¿Se ha movido la lámina? Está en distinguir No, prácticas. está bien, está muy bien la lámina. Bien, entonces vamos a distinguir prácticas porque esto nos permite ubicar los enunciados de las reglas. Hay algo que no estudiamos cuando estudiamos derecho los abogados, no estudiamos el conflicto. La categoría conflicto no se incluye en la currícula de los abogados. Entonces, el conflicto, que tiene todo un campo disciplinar, ha sido estudiado, muy estudiado a partir de las guerras mundiales, y hay muchos estudiosos del conflicto, tiene esta pirámide, ¿no? Que tiene a la vista, en el vértice, se ve el conflicto, ¿no? El conflicto penal es el robo, es el disparo con arma de guerra, es la amenaza, ¿no? Es el abuso, ¿no? Eso es lo que recorta el sistema, ¿no? Jurisdiccional. Para eso, que es lo que se ve el episodio, va el sistema formal de justicia y ahí se ubican la conciliación, la probation, juicio con condena o absolución. El sistema restaurativo va a los planos, las dimensiones que integran el conflicto, que están más abajo de lo que se ve, que es la red de relaciones de ese joven. ¿Qué hubo ahí para criarlo? ¿Qué hubo para cuidarlo? ¿Qué hubo para enseñarle? ¿Qué red de relaciones? Que es el epicentro, ¿no? Y después está la cultura y la estructura. El sistema restaurativo va a trabajar acá, no trabaja ahí, no le importa cuál fue el delito. Para eso ahí se quedan en esa dimensión de la superestructura de lo que se ve, trabaja el sistema formal de justicia, que no es restaurativo. Todas aquellas prácticas productoras de acuerdos en el sistema penal andan por ahí. El sistema restaurativo, según las reglas y según la dogmática restaurativa, trabaja con las necesidades, valores, identidades, redes, para activar un trabajo acá, en la red de relaciones, la cultura y la estructura. Entonces, eso nos permite distinguir cuál es el poder que tienen las partes y cuál es el poder que tienen los terceros operadores penales, ¿no? Acá abajo el poder de los terceros. En el proceso judicial el poder está en los jueces, defensores fiscales, hay poca participación, en general hay una participación muy regulada del joven y hay una guía
y una indicación del defensor, ¿no? Y de la víctima casi no hay o muy poca. En la probation, el poder, hay un poquito más de poder en las partes porque se hacen estos acuerdos y el joven va a opinar. Pero poco poder de la víctima, por lo menos según las regulaciones en Argentina, porque en Argentina la víctima se puede oponer al acuerdo que están haciendo entre el fiscal y el defensor con el consentimiento del joven, el juez lo puede avalar, pero si la víctima no está de acuerdo, no importa. La probation, el acuerdo se hace y el pibe se lo manda a hacer alguna regla de conducta, a pedir perdón o a dar un dinero. Y entonces el poder es un poquito más que acá. En la negociación entre fiscal y defensor, como es la conciliación y la reparación integral, hay un poco más de poder de las partes, porque acá la víctima tiene que participar. Ya no es como en la probation, entonces un poco más de poder y participación. Y después están los procesos mediadores y los procesos restaurativos, no importa si es mediación, círculo o otro tipo de práctica socioeducativa restaurativa. Hay mucho más poder de las partes, fíjense que poquito cuando hay restaurativo, mucha participación y mucha participación de la familia y comunidades de apoyo, aún para hacer los informes. De modo que en la actualidad las prácticas alternativas del sistema penal productoras de acuerdos están más en lo transaccional. Aquí está el sistema punitivo, no el juez, la sanción. Están en lo transaccional. Te va a pagar 1.000, te pide disculpas y vos entonces te sentís reparada, cerrás la causa. Lo restaurativo está en este vértice. Requiere más. Requiere mucho más trabajo, mucho más equipo especializado. Hasta aquí, ahora voy a hacer una pausa porque después voy a compartir 2 casos que hemos trabajado en el programa de resolución alternativa de conflictos de la Defensoría General de la Nación Argentina que ilustran estos aspectos de las reglas comunes, estos mandatos, estas recomendaciones de las reglas comunes iberoamericanas. Pero antes quiero escuchar los sentires y los pensamientos, los que sean. Micrófono y adelante. Sí, perdón. Marco. Sí, por favor. No sé si me permitís, yo quiero dar lectura a un párrafo de una sentencia de la Corte Constitucional acá en Ecuador respecto a un proceso al 917 Se fue tu voz, Marco. penal, sino la imposición de medidas socioeducativas. Estas medidas tienen 2 objetivos. El primer objetivo es el fomento del bienestar del adolescente y el segundo objetivo es la proporcionalidad, tomando en cuenta la gravedad del daño, y las circunstancias personales del adolescente infractor. La mejor forma para lograr estos objetivos es mediante la aplicación de la justicia restaurativa. Eso lo dice la Corte Constitucional acá en este país. Y lo mismo dentro de otra sentencia, igualmente la Corte Constitucional, en el párrafo 158 de la sentencia 376/20, dice, la Corte exhorta al Ministerio de Educación y a la unidad educativa a discutir y analizar la posibilidad de atender el interés superior del niño en los procedimientos adversariales y el enfoque de resolución de conflictos desde una perspectiva de justicia restaurativa y con enfoque de género como una alternativa más a la disputa en la ley cuando suceden infracciones requieran de denuncia a la Fiscalía. Y esto hace referencia a un proceso de acoso sexual respecto de un profesor contra una
estudiantil, un adolescente, una pibecita. Entonces yo pienso, digo, realmente existe un contexto, existe un macro. Lo que no tenemos definido es el micro, cómo tenemos que aplicarlo y qué tenemos que hacerlo. Entonces, o Muy no bien. queremos hacerlo, o no hay el conocimiento, o no hay la entrega necesaria como para poder aplicar esta justicia restaurativa. Gracias. Bueno, importante, un paso, ¿no? Que la Corte esté hablando e indicando en sus sentencias y hable de un proceso restaurativo. ¿Alguien más quiere comentar, compartir su pensamiento, su sentimiento? Yo quiero hacer una pregunta, Silvana, y bueno, aterrizando en el tema propiamente de justicia restaurativa y las consideraciones cuando tú te refieres a jóvenes, ¿no es cierto? La Convención Iberoamericana a ver, es claramente así, es la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes más protocolo adicional, establece en su artículo 1. Es algo que yo siempre he querido y he procurado aplicar, porque la condición de los menores, de los adolescentes, o una persona que cumple 18 años, está en un proceso de desarrollo, de formación, ¿no? Entonces, el capítulo preliminar, artículo 1, dice, ámbito de aplicación. La presente convención considera bajo las expresiones joven, jóvenes y juventud a todas las personas nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esta población es sujeta y titular de los derechos que esta convención reconoce, sin perjuicio a los que igualmente les beneficie a los menores de edad por aplicación de Convención Interamericana de los Derechos del Niño. Saliéndome un poco de tu preámbulo, sin embargo, por tu experiencia y conocimiento, algo de esta consideración, porque cuán alegable es el tema de aplicación de jóvenes, juventud, en países de Iberoamérica o, bueno, Latinoamérica, podríamos decirlo también, en el sentido de que yo he querido alegar en algún momento la madurez de esta persona, ¿no? Porque hay personas que cometieron un delito a la edad de 18 años que cumplieron hoy, y hoy cometieron el delito y es tratado como menor. Entonces, ahí la justicia restaurativa yo consideraría que debería aplicarse considerando hasta una edad determinada por la madurez. Ese comentario nada más y tu criterio respecto a la convención y al trato de jóvenes a fin de que se los trate como menores, de 15 a 24 Yo años. te voy a contestar desde el trabajo y las prácticas que nosotros realizamos. No hay edad para la justicia restaurativa. Es un mandato ahora para los jóvenes, pero en realidad ya, digamos, en algunos estándares aparece que la maduración del cerebro, ¿no? En los estudios de neurobiología, que la maduración del cerebro de las personas, de nosotros los humanos, es hasta los 24 años aproximadamente, y que la corteza frontal se forma recién muy tardíamente, que es la que regula la ira, la impulsividad. Así que en lo personal yo creo que se aplica todo. Ahora, si un juez, lo restaurativo, ¿no es cierto? Después, ¿cómo interprete un juez cuando alguien alega? Es una cuestión de disputa de sentido en ese país, en esa jurisprudencia, entre esos operadores. Pero la justicia restaurativa se aplica también a los adultos. Nosotros trabajamos en el programa de la Defensoría también con los adultos. Y además es un problemón cuando empezás el trabajo restaurativo con un joven que está en un instituto y a partir de los 18 lo mandan a la cárcel de adultos, ¿no? Que ahí después Víctor es el experto en la parte de ejecución y les va a decir un poco sus ideas al respecto. ¿Alguien más quiere comentar lo que esté pensando? Vamos a los casos. Vamos a los casos reales, o sea, no son casos académicos, son casos del programa de resolución alternativa de conflictos de la Defensoría General de la Nación,
que yo tengo la suerte de coordinar. Digo la suerte porque para mí es una hermosa tarea poder estar en el medio de una defensoría que es una institución de ejercicio del derecho clásico, de un ejercicio clásico del derecho jurisdiccional, teniendo la posibilidad de un espacio para intervenir con prácticas de mediación y de diálogo en todos los conflictos a los que la Defensoría tiene acceso, que envíe un defensor, defensora, un asesor, asesora, curador, curadora. Es el único requisito es que solo lo puede pedir, no lo puede pedir un juez, no lo puede pedir un fiscal, no lo puede pedir salvo los defensores, porque es un programa que está enclavado en la Defensoría General, depende de la Defensora General. ¿Cuáles son las intervenciones penales que hacemos en la etapa de instrucción, juicio oral, ejecución, tanto en el fuero juvenil como de adultos? Hay un artículo del Código Penal que dice: la acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral de conformidad, ¿no? En el marco de este artículo entra el equipo nuestro trabajando restaurativamente. Y la ley de víctimas, que establece la importancia que tiene para la víctima la reparación y que se atiendan y se garanticen sus derechos. Después hay un artículo en el reglamento general que atribuye a los defensores oficiales intentar la conciliación, ofrecer medios alternativos a la resolución judicial con carácter previo a la promoción de un proceso. En su caso, se presentan a los jueces los acuerdos para su homologación. Y a su vez, bueno, digamos que hay varias normas, pero hay una muy importante que es procesal penal, que se ha reformado en el 95, que dice que el organismo tiene que ejercer las funciones mirando, acá sí aparece la palabra conflicto, la gestión del conflicto, y tiene que buscar una solución que establezca la armonía entre sus protagonismos y la paz social. Y tiene que dirigir sus acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima. O sea que hay una legislación que nos permite hacer otra cosa, pero en el marco de las conciliaciones penales, las reparaciones integrales, pero yo voy a compartir un caso donde el trabajo con el caso motivó al juez a aceptar una conciliación y hacer un control de convencionalidad de la norma penal positiva argentina, diciendo que cuando se trata de jóvenes tiene que ser interpretada esa norma penal, procesal, de una manera diferente. Entonces, viene justicia penal formal. Acá yo voy a jugar un poco con las palabras de cómo habla la justicia penal formal y cómo habla el programa nuestro, que está formado por interdisciplina, mediadores, y hay psicólogos, hay trabajadoras sociales, hay penalistas y hay especialistas en género. Es un equipo interdisciplinario de 10 profesionales. ¿Qué hace este programa? Diálogos restaurativos. ¿Qué viene? Nos llama el defensor y dice: mira, tengo lesiones graves, agravadas por el vínculo, por empleo de un arma de fuego en concurso real con la aportación de arma de guerra sin la debida autorización. Esto es la manera en que habla el sistema penal, ¿ven? Los delitos, los procedimientos. ¿Qué miramos y cómo hablamos los equipos interdisciplinarios que hacemos diálogos restaurativos? Miramos al delito como una situación vivencial de las personas. Rojo, donde están las pasiones, los valores, todo eso que vimos en el triángulo de conflicto. Todo lo que está en el epicentro, no en la parte que se ve externa.
¿Qué nos llegan padre e hijo? ¿Qué hace el defensor? Le habla al imputado, que en este caso era el hijo, y le dice, mira, te va a convenir ir al programa de resolución de conflictos, a ver si pueden trabajar de una manera que te va a convenir porque la causa se va a cerrar antes, ¿no? Así que bueno, te van a llamar. Nosotros los llamamos telefónicamente y tenemos entrevistas primero telefónicas. Era un padre y un hijo que estaban muy preocupados, ese papá, que era la víctima, que estaba acongojado porque el hijo tiene esa causa abierta hace como más de un año, estuvo detenido por haberle disparado a él, que él no entiende qué pasó, no sabe qué pasó, y cuando entrevistamos al chico, a ver, todo para la voluntariedad de participar, porque el defensor les dice, los persuade, les dice, les conviene, pero nosotros tenemos que construir la demanda, le llamamos, la demanda del proceso restaurativo, que ellos, algo de lo que buscan ellos, sea lo que el proceso restaurativo les puede dar. Eso lo tiene que hacer el equipo especializado. No entiende el hijo, dice que no, el padre no entiende qué pasó, no cree que haya sido el hijo, tiene dudas, y el hijo dice, bueno, sí, pasó, estamos ahora viviendo juntos, pero yo con mi papá puedo hablar poco, no puedo hablar, así que de lo que pasó no hablamos. ¿En qué andamos nosotros los equipos? ¿Cómo están ellos? ¿Qué los motiva a aceptar la propuesta? ¿Qué les se pregunta? ¿Qué les preocupa? ¿Qué le preocupaba al padre? ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo no vi que mi hijo estaba complicado? Y él dijo, ¿cómo no decepcionarlo? ¿Cómo hacer que me escuche? ¿Qué hacemos en un proceso restaurativo? Escucharlos para que ellos hablen, se escuchen en los valores, ideas, necesidades, y si ellos quieren, y se avanza a hacer un encuentro donde ellos puedan hablar directamente, no por el defensor, no por el fiscal, ni por el equipo, para que ellos tengan lo que se llama el efecto de presencia, que es toda una cuestión vincular para los vínculos. El padre, algo de su relato, para seguir un poquito con cierta organicidad, ¿no? de cómo es el trabajo restaurativo, cómo fue en este caso. Entonces, el padre, hicimos 2 o 3 reuniones presencial, las reuniones duran en general más de 1 hora, la primera dura 2 horas. ¿Por qué? Y porque nosotros queremos saber de su vida. Queremos conocerlo, porque si lo conocemos podemos entender qué busca, cuáles son sus valores. Entonces, seria crisis con su trabajo, era policía, o sea que era un trabajo vocacional y totalizante, es decir, todo el día entrenado, ¿no? Capacitado, todo el día él trabajaba de eso, y la familia integra la familia policial. La esposa tiene 3 hijos, la esposa lo abandona, también era policía, lo abandona sin palabras, de golpe un día se va y él queda con sus 3 hijos, y él trabajaba todo el día como policía. No se supo dónde estaba esa mamá durante largo tiempo. En la policía suceden cosas de represiones sociales, donde se involucra el cuerpo policial, relata situaciones turbias donde se entraban en se recibían ciertas dádivas en la policía y él no aceptaba eso, como él se negaba a participar, lo discriminaban, y obstaculizado en el crecimiento laboral. Él viene acongojado, apesadumbrado, con un sentimiento de mucha injusticia. Piensa que se va a retirar, pero todavía no está decidido a retirarse. Entonces cuenta que a la noche que él aparece de golpe, que él estaba haciendo una guardia policial en un lugar en Buenos Aires, y que ve a alguien, una sombra en el puente arriba, ¿no? En un puente, y de golpe aparece internado en un hospital con la mano reventada de un balazo, lo habían operado,
Y un compañero policía que lo estaba acompañando, que lo cuidaba, le dice que fue su hijo, le habla muy mal del hijo, le hacen bromas descalificantes, que el hijo es un drogadicto, un ladrón, y está con licencia laboral cuando viene desde hace meses, porque padece de estrés postraumático, está en terapia y psiquiatría. Él, además de hablar muy apesadumbrado de su historia familiar y laboral, se siente muy mal con lo que le pasó a su hijo. No entiende cómo pudo pasar, por eso él descree que haya sido, está recontraprobado en la causa. Encuentran el arma y el arma, bueno, lo encuentran, había tirado el arma por la alcantarilla, o sea, pero él descree. Es muy culpable por no haber estado al cuidado de su hijo cuando lo necesitó. Luego de salir del hijo se fue a vivir con la madre, primero la madre había vuelto y nunca hablaron del episodio. Él valora mucho a su hijo, habla muy bien, con mucho orgullo de su hijo, dice que trabaja, tiene pareja, entrena, y que el día que ocurrió salió de la casa con una mochila para ir a la escuela y él aparece internado y el hijo preso. Este es más o menos su relato, un resumen resumidísimo. El hijo habla de su historia, está muy centrado en su familia, el relato de los padres en crisis, las peleas de la madre y el padre. La madre lo toma de confidente, le comparte que es infiel a su padre, a él eso lo abruma. Lo abandona con sus hermanos, el padre trabaja todo el tiempo, además tuvo un accidente y lo tuvieron que operar, y él queda a cargo del cuidado de los hermanos, de estudiar, de limpiar la casa, muy esforzado, y empieza a tener relaciones sexuales homosexuales, se inicia en el consumo y entra en depresión. Entra en una relación homosexual con un joven que lo incita a la droga. La tarde del hecho va a lo de este amigo, se droga, el amigo le da el arma, él sale a buscar al padre, que sabe que el padre iba a estar haciendo guardia ahí, y se le dispara el arma y no se acuerda nada. Esta es otra cuestión, porque cuando hay violencia, no hay peor violencia que la propia violencia, dicen los estudios. Cuando hay una violencia hay un corte en la memoria en general. No sabe qué le pasó. ¿Cómo sabe lo que pasó? Lo empieza a reconstruir en el año de terapia de cuando estuvo detenido, va recuperando recuerdos y en la terapia va recuperando que él empezó con ideas de suicida. Y cuando empezó con esas ideas, lo que trabajan en la terapia es que él va a buscar al padre que estaba ahí, al que admira, ¿no? Va como a buscar a un padre, por decir, ¿no? Y simbólicamente. Tiene mucho miedo de decepcionar al padre, no puede hablar con él es homosexual, ¿no? Y además hoy viven juntos, la causa avanzó, y de eso ellos no pueden hablar. Entonces, ¿cómo sigue el trabajo? Nosotros les preguntamos a ellos si ellos querían poder hablar de lo que no pueden hablar, que a nosotros nos parecía que hay cosas que ellos necesitan decirse, y hay cosas que ellos no comprenden de lo que vivieron, y ahí entonces hicimos la reunión conjunta y nosotros empezamos muy abiertos a ver quién quiere hablar. El joven toma la palabra, empieza a decirle al padre, a pedirle perdón, a decirle que nunca lo quiso lastimar y que quiere contarle que él tenía mucho miedo de defraudarlo, de no estar a la altura, que se empezó a drogar, y el padre interrumpe, porque el padre era de ideales muy rígidos y no toleraba que el hijo le dijese eso. Entonces ahí los mediadores intervenimos. Le decimos, bueno, si ustedes quieren entender y escucharse, van a tener que demorar la interrupción. ¿Es posible? Entonces retoma la palabra el joven, llora, y bueno, dice todo eso y se produce un momento de mucha emoción. El padre toma la palabra, le dice que él se sintió mal por no haber estado, pero que ahora está, que quiere que corran juntos porque entrenaban carreras, corrían,
y que si él quiere saber qué necesita, él está para él, y que, en fin, toda una situación de mucha emoción. De ahí se hace un acuerdo, ¿no? Donde se pone que se hicieron diálogos restaurativos, que ellos consideraron que no necesitaban más seguir en el procedimiento, que fue suficiente, se hace un acuerdo, se le manda al defensor y el defensor lo presenta a homologar en la causa, el defensor lo encuadra en la conciliación y el juez, el fiscal se opone porque dice que no corresponde la conciliación sino la probation. Pero el juez homologa igual en contra de la opinión fiscal porque hace un control de convencionalidad del artículo 34, porque el artículo 34 en Argentina dice que la conciliación solo procede en delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en delitos culposos sin lesiones gravísimas. Y el juez dice, esta limitación del 34 no es aplicable cuando se trata de un joven, porque hay que entenderlo de manera mucho más amplia. Y a su vez dice que el procedimiento que se hizo otorgó mayor protagonismo a la víctima para canalizar sus intereses, fueron debidamente escuchados en las circunstancias de vida, promovió un diálogo empático, de modo que dice no corresponde declarar improcedente la conciliación por el tipo de delito, sino que cuando son jóvenes debe estudiarse las circunstancias particulares del caso y hace una mención a todas las normas del plexo que ustedes ya deben conocer o que van a conocer. A mí solo ahora para terminar y escucharlos, quiero decirles que al año y medio los llamamos, el juez homologó, cerraron la causa y el joven, nosotros siempre hacemos un seguimiento cuando pasa el año y medio, o al año. Y dice el joven, ahora me hablo bastante con mi viejo, se pudo resolver, hubo charla, hubo abrazo. Fue bueno, hubo diálogos. Antes no charlábamos de sentimientos, fue raro empezar a hablar lo emocional con mi papá. Ahora estoy más abierto, estamos más cerca. Fue muy útil para resolver y conversar con mi viejo, pero también con mis amigos. Fíjate el efecto que tuvo, él aprendió que puede hablar. Porque él entró en crisis por estar solo, ¿no? Por no poder hablar, por no poder apoyarse, no poder pedir ayuda. Trabajo solo, vivo, entreno, estoy haciendo un curso para nada, fue raro entrar al PRAC, fue útil, fue rara, dice, yo soy un nene de la casa y adentro me matan. ¿Qué dijo el padre al año y medio? Con mi hijo estamos muy bien ahora, hablamos mucho por teléfono, es con quien más hablo, tardamos mucho porque las cosas solo se aclararon en el PRAC, solos no lo hubiéramos logrado, nos hicieron de guía de cómo pensar y resolver el conflicto que teníamos. Los dos necesitábamos charlar juntos, había quedado una Disculpe que le interrumpa. Doctora, buenas tardes. Disculpe que le interrumpa, por favor, tenemos Sí. 10 minutos más para finalizar. Ok, Muchas ya gracias. termino, y comparto esto y termino. Dice, él solucionó el problema. Bueno, después habló, miren de lo que les pasa con las audiencias judiciales. En la audiencia dicen, nosotros éramos los menos importantes. Estábamos por debajo de quienes toman notas. En el juzgado no éramos personas importantes. Nos sentimos integrados en el PRAC por las charlas. No fue una acusación ni una buscarle la vuelta. Esto no es para que yo me mande la parte, quiero decirle, sino para contrastar lo que es genuina participación, lo que es construir un espacio participativo para las que las personas piensen, hablen, sean escuchadas y siendo escuchadas pueden pensar, porque los humanos cuando alguien nos escucha podemos hablar y al hablar nos vamos reflexionando.
Bueno, hasta aquí llegamos. Nos quedan 10 minutos para escuchar comentarios y mi compañero Víctor seguirá con ustedes cuando él tenga seguidamente alguna intervención. Lo que quieran decir. Reglas comunes iberoamericanos. Hay que crear condiciones para construir un espacio socioeducativo, para que puedan entender ellos. No importa que lo entienda el operador, lo tienen que entender ellos. Acá son familia, además. Delito grave, en una etapa del proceso. Comentarios, soy toda oídos, me encantaría escuchar qué están pensando, qué resonancias les trae. ¿Qué piensan? Tal vez para hacer un cierre le pedimos al doctor Víctor Herrero que pueda intervenir, porque no hay ninguna otra consulta en el chat ni ninguna mano levantada. ¿Cómo no? Buenas tardes. Digo que no se asusten, que llevan ustedes ya 2 horas de, de formación. Habíamos acordado desde el inicio que Silvana dedicara todo el tiempo que necesitara para esta exposición, que a mí me parece que es muy relevante y que nos da una visión muy, muy especial sobre todo esto que estamos denominando como enfoque restaurativo, ¿no? Y a mí me parece que desde la experiencia concreta de su vivencia personal y profesional era importantísimo que ella no tuviera limitado el tiempo. En un primer momento habíamos pensado el utilizar el tiempo para que yo también intervenir en la materia de ejecución. Pero como digo, hemos pactado desde el inicio que ella utilizara todo este tiempo. Por lo tanto, también de forma consensuada, lógicamente, con la Magíster Rocío y con Wendy, hemos pensado que la exposición que yo tenía preparadas para ustedes en materia de ejecución de medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad en el marco de las reglas comunes, lo haremos en otro momento, en la próxima semana, para que así ustedes puedan hoy también descansar un poquito. Yo quiero agradecerle especialmente a Silvana, sé de su tiempo totalmente pillado, ¿no? En la Defensoría y en todas sus tareas también internacionales y quería que estuviera con ustedes porque me parecía interesantísimo que pudieran compartir esa experiencia. Así es que yo insisto, ya quedaremos para la semana próxima y mi exposición quedará para entonces. ¿De acuerdo? Nos despedimos sin palabras, salvo las de Víctor, nuestro querido Chao. maestro. Sí. Chao. Gracias, Espera un momentito, Chao. Rocío. Silvana, muchísimas gracias. Excelente tu exposición. Felicitaciones. Muchas gracias. Tuve problemas con el Excelente. micrófono. Agradecerles al doctor Herrero y especialmente a la doctora Silvana por su excelente ponencia y a todos ustedes por haberse conectado con esta invitación que nos hizo el doctor Herrero. Entonces coordinamos y la próxima semana o tal vez en los próximos días les estaremos invitando nuevamente a volvernos a encontrar. Muchas gracias a todos. Muy gentil. Doctora, Adiós, disculpe, muchas doctora, gracias. buenas noches. Disculpe, el examen o la prueba a mí no me llega todavía, no sé dónde está. Está en el chat, ahí hay 2 links, uno de asistencia y el otro de evaluación. Ya, gracias. Pero Por no me favor. llega, no sé, ya, gracias. Ya. Adiós, gracias Buena a tarde, todos. que estén muy bien, gracias. Ya. Tal vez entró recién la persona y por eso. Ah, puede ser.
Como 150. 150. Ajá, Ya están 50 respondiendo. Pues en la prueba. en la prueba. Porque la agencia se ve obligado a que evalúe. O sea, tú tienes el de asistencia.